Buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa, a los medios de comunicación que nos han querido acompañar en un día tan importante para nosotros, donde vamos a presentar este maravilloso libro, el repertorio de música tradicional de la isla de Tenerife. Quiero en primer lugar darle las gracias al consejero Efraín Medina, que se ha ocupado de que este libro vea la luz. Muchísimas gracias, Efraín, por tu trabajo, a ti y a todo tu equipo. Y, por supuesto, a Benito Cabrera, a Pablo Díaz y a Edey Sosa. Como presidenta del Cabildo, de verdad no puedo sentirme más orgullosa. Para mí supone un completo honor comprometernos con la difusión de una obra tan importante, que además nace del amor a la identidad y de la identificación de la importancia que tienen para los pueblos poder transmitir sus tradiciones, en este caso su tradición musical, que en el caso de Tenerife es tan enorme, tan rica y que queda reflejado en un trabajo documental, en este libro que hoy les queremos presentar. Es fruto, lo dirán ellos, lo dirá Benito, lo dirá Pablo, lo dirá Edey, es fruto de un intenso trabajo de investigación, pero sobre todo, y como les decía, de una declaración de amor absoluto a las tradiciones. Tener a Benito Cabrera involucrado en este trabajo, desde luego al maestro, es como le decía, para nosotros un honor, y son grandes compositores de nuestra música tradicional, del folclore canario, y les decía, un pueblo se tiene que forjar en base a su identidad, a sus tradiciones, y una parte de ellas residen en nuestra cultura musical, que, como decía, es muy, muy amplia. Así que no queremos olvidar nuestras raíces, y gracias a este documento, gracias a este libro, esas raíces van a pervivir, y lo hacen de la mano de tres maravillosos maestros del folclore, de las tradiciones, investigadores y sobre todo de un trabajo de identificación de ese legado que es fundamental para identificar nuestras raíces y que se puedan transmitir. Yo le voy a dar la palabra al maestro, a Benito Cabrera, para que nos cuente un poco, que les cuente un poco cómo nace este libro, cómo surge, el trabajo extraordinario que se han realizado y después, por supuesto, a Pablo y a Edey. Tiene la palabra, Benito. Muchas gracias, presidenta, consejeros, amigos todos. Cuando músicos como Béla Bartók en Hungría empiezan a buscar caminos para ser audaces y a ser rompedores y contemporáneos y romper con lo de atrás, resulta que encuentran en sus raíces musicales y folclóricas el cauce para ser modernos. Y Béla Bartók se apasionó por la música tradicional húngara y empezó a grabar y a transcribir esa música. Y se abre así un camino fascinante donde los músicos académicos que leen y escriben música académica entran en un mundo que no se escribe, que es dinámico, que va de padres a hijos y que tiene una gran variabilidad. Béla Bartók escribe además un libro Cómo y por qué recoger la música tradicional y cómo escribirla. Y ahí, como digo, se abre un camino, porque ese cauce dinámico es muy difícil de recoger en una partitura que es estática. Pero la partitura es una herramienta didáctica muy importante para al menos hacer un retrato de un momento de cómo se hace o se hacía la música tradicional en un momento concreto de la historia. Hoy en día las escuelas de música, los conservatorios cuentan con alumnos que leen solfeo, que leen música, y aparte de eso, un músico de China, de Perú o de Tegucigalpa quiere reproducir cómo suena un tajaraste de Tenerife y la partitura le va a ayudar a que él haga un trabajo compositivo, por ejemplo. Es decir, esto básicamente es una herramienta didáctica que no es definitiva ni recoge todo el caudal de la música tradicional de Tenerife, pero es un acercamiento que creemos que es interesante y necesario para consolidar el camino de
acciones perdurables que mantengan la tradición. Hace un año fui al convento de Las Claras a buscar la partitura de lo divino, que siempre se había dicho que estaba allí, nuestro villancico por excelencia. Y está, pero no es la partitura de Fermín Cedrés, sino de su hijo, de Fermín Cedrés Nóbrega. Pero ahí está esa partitura y sabemos cómo se hacía lo divino en ese momento porque él lo escribió y podemos reproducir esa versión de lo divino. Lo mismo pretende esto. Que los profesores en las escuelas de folclore, en las escuelas de música, puedan tener una base sobre la que fundamentar su desarrollo didáctico, que los investigadores tengan una base sobre la que indagar inicialmente y que los compositores o los interesados de otras latitudes tengan ese acercamiento también a través de este libro. Muchas gracias al Cabildo, sobre todo a Efraín Medina, que desde el primer momento tuvo una sensibilidad tremenda para sacar este libro, que estuvo unos años ahí parado. Y, como no, a mis compañeros, Dey y Pablo, que son unos excelentes músicos, que saben mucho de música, de transcribir, que son muy respetuosos con la tradición y han bebido de ella también, aparte de una formación académica espectacular, ambos. Y sobre todo a los cultores, a los folcloristas de nuestra tierra, que han hecho que Tenerife sea probablemente una de las comarcas, digo, de las zonas, no solamente como isla, ¿no?, sino en relación a su población de toda España, una comunidad que ha conservado sus tradiciones de una forma ejemplar. Que tengamos más de 20 danzas de cintas, por ejemplo, danzas rituales y procesionales, que conservemos tradiciones tan arcaicas como eso, y que al mismo tiempo celebremos con canciones nuevas el folclore. Yo creo que es para darnos un golpecito en la espalda a nosotros mismos y decir que Tenerife es una isla que ha sabido conservar su folclore. Sin más, gracias de nuevo y bueno, aquí está esta herramienta. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Benito. Tiene la palabra Pablo Sosa, Pablo Díaz. Te intercambió los apellidos. Adelante. Muy buenos días. Pues creo que hablo en nombre de mis compañeros, destacar lo interesante y enriquecedor que ha sido este trabajo para nosotros. Una suerte estar en contacto con toda esta música, géneros, melodías de nuestro folclore. Seguramente algunas se ha quedado en el tintero, como decía Benito, pero es imposible porque a poco que ahondamos en cualquier comarca de la isla, pues en la memoria de nuestros mayores, pues siempre quedan melodías por descubrir, aunque sí que están reflejados los más relevantes géneros de la música tradicional de Tenerife. Y ha sido un trabajo arduo, bastante intenso, de investigación, documentación, también de transcripción, ponernos de acuerdo de cómo transcribir esas melodías. El lenguaje musical, como decía Benito, no refleja 100% una interpretación de un solista, cómo canta una folía o una malagueña, pero intentamos acercarnos lo más posible a esa interpretación y que perdure para que quede en el tiempo. Así que muchas gracias al Cabildo por este apoyo, para sacar este proyecto adelante, este libro, que esperemos que llegue a todos los docentes, músicos, investigadores y toda la gente que pueda tenerlo accesible para que dure en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Edey, cuando quiera. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. Nada, poco me queda por decir a mí. La verdad que mis compañeros lo han dicho prácticamente todo. Yo simplemente quería darle las gracias a Benito por contar con nosotros siempre para estas ideas maravillosas que se le ocurren. Esta ha sido una de ellas. Yo lo veo como una herramienta, sobre todo educativa, ¿no? Hacías mención a Bela Bartók. Sí, creo que el folclore de nuestra isla pues no está al completo aquí reflejado, pero sí es una herramienta de difusión y que se puede utilizar pues en muchos ámbitos educativos, ¿no? Ha sido un trabajo complicado, como bien decía Pablo, porque es muy difícil llevar una partitura a algo vivo como es el folclore musical en este caso. Hemos tomado decisiones, seguramente se podría haber elaborado de otra manera, hay diferentes visiones, pero creo que es una buena muestra del patrimonio cultural musical que tenemos en la isla de Tenerife y espero que la disfruten y sepan hacer buen uso de ella, pues muchas instituciones y colectivos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edey. Le doy a dar la palabra al consejero, artífice de que todo esto sea realidad. Hoy es el consejero de Educación, de Empleo, de Educación, de muchas áreas, pero sobre todo lo más interesante en el día de hoy es que es el consejero de Educación y además también es el guardián del Cabildo de nuestras tradiciones y de nuestro folclore y de la vestimenta tradicional. Así que para nosotros que Efraín haya querido retomar este proyecto e impulsarlo, da cuenta de la importancia que le prestamos en este Cabildo, este equipo de gobierno, a nuestra identidad, a nuestras tradiciones y sobre todo la importancia que le vamos a dar a su legado. Tiene la palabra, Efraín. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, yo en primer lugar, anecdóticamente, pedirle disculpas a Benito porque en un principio nunca entendía lo que me estaba explicando. O sea, que un libro tan importante estuviese en una gaveta. Me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, gracias Benito, pues entonces nos pusimos desde luego manos a la obra. A Pablo y a Edey, muchas gracias por este trabajo. Pues yo creo que hoy somos más Tenerife. Yo creo que nuestra identidad hoy suma muchísimo porque hoy estamos recuperando patrimonio cultural y material que está aquí en este libro, en una investigación de años, pueblo a pueblo, recuperando repertorio en algunos casos que estaba a punto de desaparecer o que estaba olvidado. Y eso, desde luego, para la isla de Tenerife es el alma de la isla, el tener nuestras tradiciones arraigadas y el poder transmitirlas. Quiero agradecer al Servicio de Educación, a Jorge hoy no ha podido estar aquí porque está con el cierre del ejercicio y entonces le pudimos dar la dispensa y a todo el equipo que hizo que esto fuese posible. El agradecimiento, desde luego, es inmenso. Será a través del programa Cabildo Educa, en nuestra plataforma, donde va a estar este libro, estas partituras, para que todo el mundo, como decía anteriormente Benito, de Tegucigalpa o de Tokio puedan consultar la partitura y puedan decir, vamos a ver qué es un tajaraste o qué es una mazurca. Sin duda, lo entendí desde el primer momento cuando Benito me lo dijo y cuando realmente se lo transmití a la presidenta. Desde el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, que aquí tenemos a Dulce y tenemos, por supuesto, a más miembros del Consejo, a Natanael, a Isbal, vamos a seguir investigando con respecto a este libro, además de colgarlo en nuestra página, para investigar la vestimenta de algunas piezas que están aquí. Ya se lo comenté a Benito y le ha parecido una idea fantástica. Evidentemente, la presidenta nos ha pedido, cuando ayer estuvimos viendo esta rueda de prensa y estuvimos un rato en el despacho viendo la importancia de la tradición y de lo que se está recuperando, me pide, por supuesto, que se divulgue. Así, Benito, que tendremos que hacer otra edición, porque la gente quiere tener esto en papel, lo quieren tener, como me estaban diciendo, en una página web, en un iPad, pero también quieren tenerlo en papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con las agrupaciones en talleres, vamos a publicar, a difundir este libro de repertorio de música tradicional de la isla de Tenerife. Como decía anteriormente, nos va a quedar un trabajo precioso que es adaptar este repertorio musical a nuestra indumentaria. Puede ser un trabajo que nos puede hacer muy felices, sin duda alguna. Difundirlo a través del Cabildo Educa en todos los centros educativos, en todas las escuelas de música y además charlas de recuperación y talleres de nuestras señas identitarias desde el ámbito de la educación y desde luego para seguir conservando nuestro patrimonio y nuestra etnografía. Y quiero darle las gracias, si me lo permiten, a la presidenta por estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Sé la agenda que tenía, pero le pedí y ella desde luego aceptó ayer, bueno, ya llevaba semanas diciéndolo, que tenía que estar hoy aquí por la ilusión tan grande que yo le pude transmitir para poder sacar este libro. Y felicidades hasta por la portada, porque es un auténtico lujo. Gracias. Muchísimas gracias, Efraín. Pues como lo dije, como lo ha expresado, no podía dejar de estar en esta presentación. De verdad,
En un momento en el que todo se globaliza, se diluye nuestra identidad, el poder tener trabajos de investigación que reflejen como lo hace este libro, este repertorio de música tradicional de la isla de Tenerife, la recuperación, y que no se pierda la tradición, la identidad, todo ese acervo cultural, patrimonial, a través en este caso de la música, para nosotros es un regalo. De verdad, muchísimas gracias a los tres. Es para mí un honor, como presidenta del Cabildo, poder dar ahora, hacer nuestro trabajo, que es el trabajo de difusión a través de todos nuestros centros educativos, a través de la página web, a través de Tenerife Educa, donde tenemos tantos y tantos programas que además hemos incorporado, y Efraín lo sabe y lo repite además hasta la saciedad, que dentro de los programas educativos que tiene el Cabildo y que impulsa el Cabildo estén los contenidos canarios. Ustedes nos han hecho el regalo de nuestra vida, haciendo ese trabajo de investigación de tantos años y que hoy ya ve la luz y se puede difundir a todos los centros, a todos los niños y niñas, a todos los investigadores e investigadoras, pero sobre todo al pueblo de Tenerife y al pueblo de Canarias. Muchísimas gracias, Benito, Edey, Pablo, por este regalo. Así que nuestras palabras hoy, en nombre de todo Tenerife, muchísimas gracias. Serán años y años por los que perdurará y probablemente haya un antes y un después a partir de este documento tan valioso. Muchísimas gracias. Y quedamos a su disposición. Pero no me pregunten del Tenerife, hablamos de Gales, por favor. Buenos días. Yo quería saber si podrían ahondar un poco más en estas dificultades que habían abordado de llevar lo vivo a lo estático y tanto en relación a las partituras como en relación a la oralidad canaria. No sé si nos podrían poner algunos ejemplos de esos debates que se han planteado de cómo después plasmarlo en el papel. Bueno, podría hablar cualquiera de nosotros tres o podría hablar cualquier músico. De hecho, hay manuales de cómo transcribir la tradición. Claro, cómo hacer material lo inmaterial. Es una contradicción. El folclore es un cauce dinámico y un cantador nunca interpreta una folía exactamente igual, ni un cantador de la punta canta igual que un cantador del Chorrillo, por ejemplo, ¿no? De Barranco Hondo o de Icó del Alto. Toda esa variabilidad es imposible de ponerla aquí. Entonces nosotros lo que hemos hecho es servir de transcriptores para establecer una especie de catálogo compendiado de géneros de una forma estándar y didáctica. Lo dice en la introducción, lo explicamos muy bien, pero bueno, que el que quiera saber de verdad cómo se interpreta un género tradicional tiene que ir a la fuente. De hecho, hay también grabaciones, vamos a ver si más adelante, porque grabamos a los informantes y de hecho en algunas ocasiones grabamos a folcloristas para que interpretaran seguidillas, estribillos de Isa, varias cosas, de eso casi se ocupó más Edey, que también se pueden, perdón por la expresión, linkear, es decir, para que los chiquillos, por ejemplo, en un cole puedan escuchar cómo suena, ¿no? Será un procedimiento posterior, por ahí está ese material que es de ustedes, es del Cabildo de todos, ¿no? Bueno, entonces tuvimos muchas discusiones de incluso qué compases usar en determinados casos, ¿no? Una folía se lee mejor a 3, pero se escribe mejor a 6. Pero ¿qué es más sencillo para un alumno? Escribirlas, en fin. O un canto de trabajo que no tiene pulso. Un canto de trabajo se canta, o se cantaba, ya apenas hay, detrás de un animal para aliviar la carga del trabajo, ¿no? Entonces eso no hay un compás, no hay un pulso. Pero ¿lo podemos reflejar en una partitura? Sí, teniendo en cuenta que es limitar el espacio y es descontextualizar la pieza, ¿no? Quizás por eso no se había hecho hasta ahora, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, entendemos que esto no es el reflejo del folclore, sino un reflejo, una foto fija de algo que es dinámico, que tiene un carácter didáctico, una utilidad didáctica, pedagógica, para que, sobre todo, esto además forma parte de algo más grande, pues se hizo un plan estratégico de cultura tradicional que se podría reactivar, porque además costó años hacerlo,
Y hicimos reuniones con profesores, con músicos, con compositores, con folcloristas. Los maestros sobre todo demandaban estas herramientas. Decían, es que necesitamos un librito donde estén esas partituras y yo pueda enseñar a los chicos de una forma sencilla y no solamente con la flautita esta de plástico que aprendan a tocar el Frere Jacques, ¿no? Tarariro, tirori, que lo aprenden los niños en el cole, sino que yo pueda enseñarles un tajaraste de Weimar, ¿no? Y no va a sonar como suena en su contexto, pero se va a acercar mucho. No sé si me explico, es que es complejo. Y nos costó mucho ponernos de acuerdo, no porque no sepamos ponernos de acuerdo, que nos llevamos muy bien, sino porque es muy complejo, muy complejo. No sé si contesta, pero perdón por enrollarme tanto, pero es un poco difícil explicarlo. Lo único que puedo decir, Presidenta, es que cuando hablaste del archivo sonoro, a la gente del Consejo se le pusieron los ojos como platos, a todos. O sea que, sí, como, claro. Por favor, eso lo necesitamos. Pero no sé si los compañeros quieren añadir algo más. Va por ahí, ¿no? Y solo forma... o sea, perdón, y es una excelente pregunta, muchas gracias. O sea, no esperaba que alguien tuviera en cuenta eso. Solo por curiosidad, quería saber si hay alguna partitura de alguna canción que ya a lo mejor no se escucha hoy en día, si está descatalogada, si han hecho ese trabajo de documentación y de traerlo, y ya a modo de curiosidad, ¿cuánto tiempo ha llevado el redactar el libro? Otra excelente pregunta. Hay ejemplos de folías, por ejemplo, recuperadas por historiadores, como Cirilo Velázquez de Garachico, que nos cedió una partitura del cura de Garachico de principios del siglo XX, y no son las mismas folías que interpretamos hoy, es una curiosidad tenerlo ahí. También está la Salve de los Mareantes, que es un antiguo canto a la Virgen de Candelaria, que según la partitura que logramos recuperar, se interpretaba desde el siglo XVI en honor a la Virgen de Candelaria. Son cosas que ya no se hacen, pero que están reflejadas. Hay algunos ejemplos más, ¿no?, de algunas partituras antiguas que recuperamos para plasmarlas y reflejan ese carácter de variabilidad que tiene el folclore. La gente dice, no, estas son las folías de toda la vida, de toda tu vida, pero es que hace 100 años se hacían de otra manera y hace 200 años se hacían de otra manera distinta, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones hemos incorporado ese tipo de material para ponerlo a disposición de la gente y que sepa cosas que ya no existen y que ya no forman parte del día a día, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Contesté otros compañeros, un par de años, ¿no? Estuvimos... Claro, también esto es, tanto Edey como Pablo, bueno, los tres coincidimos en los sabandeños, por cierto, ¿no? Estuvimos ahí bastantes años, 14 años, 12 años, no sé, mucho tiempo. 11 estuviste tú y yo 14. Y no digo por los sabandeños, sino que Edey es bajista titulado por el conservatorio y otras cosas más, tiene varias carreras relacionadas con la didáctica, y Pablo pues es flautista, terminó su carrera en París, pero lleva años trabajando todas las flautas canarias, ¿no?, desde el pitorreño hasta las flautas de pastores de La Gomera, por ejemplo, ¿no? Es decir, llevamos muchos años en esto, ¿no? Entonces, esto es producto de ese pozo, de estar tantos años trabajando en el folclore, pero bueno, en concreto, materializar esto fueron 2 o 3 años aproximadamente. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas felicidades por el trabajo. Me gustaría saber si la complejidad que comentaba antes Benito ha determinado qué canciones elegir a la hora de plasmarla en el libro. Gracias. Yo prefiero que comente otro, pero cuidado, no son canciones, son géneros. Es decir, lo que se ha hecho al folclorizar la tradición es convertir en canciones aquello que eran géneros y que tenían mucha variabilidad. Nosotros hemos intentado plasmar géneros, es decir, una folía no es una canción. Yo qué sé, Qué bonitos Bajamar es una canción, pero una folía, una malagueña, un tajaraste son géneros dinámicos, ¿no? Bueno, yo diría que no hemos desechado, de hecho, ningún género que nos ha llegado, sino que hemos transcrito todo lo que hemos conseguido, y no lo hemos desechado porque fuera complejo. Más aún, hemos intentado
hacerlo simple, lo que era complejo por el ritmo, por la ausencia de ritmo, por los compases complicados, pues para hacerlo más accesible al público en general, pues hemos intentado pues simplificarlo un poco, en el buen sentido de la palabra, para que pudiera entenderse por todo el mundo. Así que no ha sido un criterio para descartar ningún género Tenerife. Perdón, y aclarar también que no es un trabajo musicológico, de análisis musicológico, es una herramienta didáctica. Como ha dicho Pablo, hemos intentado simplificar para que cualquier chico de una escuela de música, de una escuela de folclore, pueda acceder a esto sin tener que escuchar algo que le va a costar mucho entender de un informante, que le va a costar mucho reproducir. Entonces ya nos hemos pegado nosotros ese trabajo para intentar simplificar y esquematizar algo que musicológicamente otros profesionales analizarían de otra manera. Esto es básicamente simplificar y poner en su partitura géneros que son dinámicos y muy difíciles de aprender si no vives esa tradición. Muy bien, yo solamente para terminar... sí. El micro. No, vamos a ver, o sea, a mí me gustaría, porque es que se ha hablado varias veces, o sea, se ha dicho varias veces que esto es un patrimonio inmaterial, un patrimonio cultural inmaterial, pero se ha hablado todo el rato de educación, que yo creo que es la manera de hacer muy visible el patrimonio inmaterial. Pero ¿hasta qué punto el patrimonio del Cabildo, patrimonio histórico del Cabildo, tiene conocimiento de este material? ¿Y hasta qué punto puede ser utilizable este material? ¿Y hasta qué punto hay géneros folclóricos que merecerían ser bienes de interés cultural en su caso? Pues, en esa línea. Bueno, yo puedo contestar desde mi parte. Desde que entró este gobierno al Cabildo, la presidenta nos ha pedido que trabajemos transversalmente, esa es la palabra. Nosotros podemos avanzar teniendo transversalidad, como no puede ser de otra manera. Hoy tenemos una directora insular de patrimonio como es Isabel, que estoy absolutamente seguro de que estos temas le van a enamorar y desde luego vamos a ver si sale la Roseta, que llevamos años esperando que la Roseta sea declarada bien de interés cultural de Canarias para seguir avanzando. O sea que vamos a ver si vamos sacando una para después sacar las otras. Pero sin duda alguna vamos a trabajar de forma transversal y todo lo que patrimonio necesite, patrimonio del Cabildo, el área de patrimonio, pues desde luego algunas cosas ya estamos haciendo a nivel del sector textil con patrimonio para poder desde luego avanzar. Esa es la parte que me corresponde a mí al nivel político contestar y que desde luego sin ningún problema, porque es un mandato de la presidenta del Cabildo. Claro, que si nos metemos, en vez de una rueda de prensa se va a convertir en un... Pero es muy interesante. Una antropóloga, Margaret Mead, hace ya décadas, dijo que se había producido un abismo generacional en el proceso de transculturación, de transmisión de los conocimientos, ¿no? Un señor de hace 60 años transmitía a sus hijos unos conocimientos que seguían siendo útiles, ¿no? Un señor de 80 años ahora es él el que tiene que ponerse al día con las redes sociales y con tantas cosas que van muy rápido, ¿no? Lo último, la inteligencia artificial. Entonces, en virtud de ese abismo generacional que cada vez es más notable, la tradición y el patrimonio inmaterial que es necesario para que un pueblo no pierda su identidad y sepa honrar sus raíces y no diluirse en esta maraña de información que nos invade, hacen falta materializar lo inmaterial para tener esas herramientas. Pero claro, lo ideal sería que todo esto se recuperara para que fuera vivencial, ¿no? Y que la gente viviera y bailara en la plaza de su pueblo una folía sin más, aunque no fuera necesario vestirse con el traje tradicional. Y más que Vic, las folías deberían ser patrimonio de la humanidad. No voy a explicar ahora todo el tema, ustedes si lo conocen más o menos. La folía es un género tan importante en la historia de la humanidad que solo se conservan en Canarias y especialmente en Tenerife con la mayor cantidad de variantes. Pero claro, todas las danzas rituales y procesionales deberían ser Vic.
y tantas cosas más, y tantas cosas más. Pero a lo mejor esa no es la única herramienta posible, ¿no? Pero sí que se debería atender con un poquito más de mimo todo esto, porque es un caudal etnomusical, patrimonial, tan o más válido que este edificio que hizo Marrero Regalado o esas pinturas que pintó José Aguiar. También una folía tiene ese mismo valor o más, porque nos vincula con un montón de pueblos, de tradiciones y de generaciones, ¿no? Bueno, no me enrollo más porque me apasiono. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quería señalar que además de agradecer a los autores, señalar que se encuentra con nosotros también el vicepresidente, ex vicepresidente del Cabildo, que además está en educación, con el que tenemos grandes alianzas y estoy segura que vamos a poder hacer un gran uso de este documento, de todo el trabajo, por supuesto, abiertos a ese trabajo que tienen para poder hacer los links. Sería maravilloso, así que de verdad enhorabuena, estamos muy felices que haberlo sacado de la gaveta y que hoy vea la luz. Muchísimas gracias, Benito, muchísimas gracias, Pablo y Edey. Gracias a todos.